Entonces, si ponemos así, ¿ya? Esta es la línea isodifásica. Es la línea por sobre el cual está nuestro eje, ¿no? Acá, o sea, ya, vamos a repasar, ya les estoy dando a grosso modo, pero ustedes tienen que leer. ¿Para qué? Para saber en qué consisten incluso los cuadraditos. ¿Para qué sirve todo? ¿Ya han visto en teoría? No, han leído. Ya. Entonces, para arriba nos habla de voltaje. Ya, chicos, para arriba es voltaje. Y para abajo es milímetros. Ya, en tiempo. ¿No es cierto? Para arriba es voltaje. Entonces, tú me estás diciendo, viaja más, dices, ¿no? Pero se mide en voltaje. Se mide en voltaje. ¿Ya? Cuando tengo un derrame pericárdico masivo, por ejemplo, ¿no? Tengo mi corazón acá y tengo acá sangre. En el pericardio, que es una capa virtual, es una cavidad virtual, hay sangre. Esto es patológico. De tal manera que el corazón no se va a llenar normalmente y vaciar normalmente. ¿Por qué? Porque se quiere llenar, pero como esto le está presionando, le está aplastando al corazón. El corazón no se llena bien. Entonces se llena. ¿Estás escuchando? No sé qué estarás haciendo ahí atrás mío, que no te veo atender, Nelly. ¿Ya? Entonces, mientras el corazón tiene que recibir sangre, ¿no? Y tiene que recibir y expandirse sus aurículas y ventrículos, ¿no? Esta sangre hace presión, entonces no le deja recibir. Por tanto, no recibe adecuadamente la sangre el corazón, que está en restricción, ¿no? Entonces, ¿cómo se forman los complejos? El voltaje chiquito. A ver, entra, derrame pericárdico. ¿Quién tiene internet en su tableta? Qué grande. ¿Tienes tableta? Ya. Entonces los complejos del paciente, los complejos de los pacientes con derrame pericárdico son así. Hipovoltados, ¿ya? O un voltaje chiquito. Ahí dice derrame pericárdico masivo, pues. Entonces, así son los complejos de chiquitos, jóvenes. ¿Ya? Que yo cuando veo este electro digo, ay, este paciente no tiene derrame pericárdico, pero no solamente en las precordiales, tiene que ser en todo, en las derivaciones. Miren, así es el derrame pericárdico masivo. Miren, así chiquitos. Está hipovoltado. Yo de lejos. El voltaje es mínimo. Sí, el voltaje es en altura, ¿ya? Este es en tiempo, en milisegundos por tiempo. Milisegundos por segundo, milímetros por segundo. Entonces, yo de lejos yo dije, ¿qué pasa? Ese ventrículo no se está distendiendo como debe distenderse. Por eso sus voltajes son chiquitos, ¿ya? Entonces, y en tiempo, ¿no? Porque hablamos de taquicardia. Este no tiene taquicardia, ¿no? Pero cuando están seguidos, estoy hablando en tiempo, más veces en un tiempo corto, lo que me dice que es taquicardia, ¿no es cierto? Entonces, y estamos hablando del otro lado también, que si hay un músculo hipertrofiado, el vector viaja más lejos y los QRS se hacen más grandes, porque viaja mayor distancia, viaja. O sea, ya les estoy diciendo lógica, chicos. O sea, nuevamente, no estoy aprendiéndome nada de memoria. Lo que yo quiero es el por qué y cómo. ¿No es cierto? O sea, en el caso de que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, el complejo QRS va a ser más largo. Largo. A ver, pon hipertrofia ventricular severa, electrocardiograma. Entonces, ahí se mide el índice de Sokolov, por ejemplo, ¿no? Que te hace medir cuántos cuadraditos para arriba mide y te hace sacar, ¿no? Si es tanto, el Sokolov, hablamos, espérate un poquito, si el Sokolov es tanto, es una hipertrofia ventricular, ¿no es cierto? Pero ya, digamos, nosotros a ojo de buen cubero estamos, ¿no? Sin números todavía, porque estamos empezando. Mira, más alta, ¿no? Ajá. Entonces, los ventrículos, ponle Sokolov alto. Sokolov alto. Sokolov, no se pronuncia. Entonces, más o menos, esa es la interpretación del electrocardiograma, chicos. ¿Ya? Y eso en cuanto a lo que está. Entonces, nosotros debemos conocer dónde está la aurícula para empezar. ¿Dónde está la despolarización auricular, despolarización ventricular, repolarización ventricular?
Mire cómo son los complejos. Altos, uno choca hasta con el otro, pero acá no, mire. Acá choca un poquito, ¿no? Lo que podría yo decir, sí, puede ser que haya todavía haya algún grado de crecimiento, pero acá no se ve mucho. Pero acá no. ¿No? Después vamos a hacer eso, ¿no? Pero miren, los complejos son largos. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que viajar, el vector para despolarizar toda la fibra cardíaca tiene que viajar más lejos, ¿no? Es diferente que yo tenga un corazón con una pared chiquita, ¿no es cierto? Entonces ya describo nuevamente, ¿ya? Entonces primero reconocemos los complejos, después los segmentos y los intervalos. Existen segmentos, existen intervalos que ustedes lo van a leer en la casa, ¿ya? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la parte mecánica, pero podemos hablar de la parte eléctrica. ¿No es cierto? ¿Qué cosa te dice la parte eléctrica? Que puede haber una arritmia cardíaca, ¿no? Una arritmia cardíaca que se va a interpretar de diferentes maneras. Si estoy hablando de arritmia, ¿qué va a pasar? Recuerden que todo esto está manejado por un nodo, ¿no es cierto? Que se despolariza la aurícula, después el ventrículo, las fibras de Purkinje y da todo el resultado. Pero si hay un bloqueo en algún lugar, por ejemplo, hay un bloqueo auriculoventricular, puede ser, los bloqueos auriculoventriculares pueden ser de tipo 1, de tipo 2, que es el MOBIS 1 y 2, y el MOBIS, el bloqueo auricular de tercer grado, ¿no es cierto? Entonces, en tercer grado ya necesita marcapaso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa mide el bloqueo auricular? Mide los segmentos, segmento PR, ¿no? El PR. ¿Dónde está el P? Aquí está el P, ¿no es cierto? ¿Dónde está el R? QRS, PR. Entonces, cuando hay bloqueos, y se llama auriculoventricular porque justo acá empieza la despolarización ventricular. Acá empieza la despolarización ventricular, ¿sí o no? ¿O no? Empieza. Entonces, por eso, cuando hablamos de bloqueo auriculoventricular, hablamos de que hay sí, el intervalo PR está más largo. Es más largo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que esto, que tiene que ser así, ya no es así, sino es así. Entonces el PR está más lejos, más alargado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque aquí, justo donde el ventrículo se tiene que despolarizar, no se está despolarizando como tiene que ser. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo. Entonces, para nosotros decir bloqueo auriculoventricular de primero, segundo, tercer grado, vamos a buscar el alargamiento del PR. Entonces digo, no, el PR aquí, puedo ver bien el electro, mira, uy, el P está acá, mira, el QR está lejos. Entonces yo puedo ver, y va a ser más de 0,21, ¿no? El complejo PR normalmente es hasta 0,21, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que cada cuadradito mide 0,4, entonces tú vas a asumir de la P. ¿Cuántos cuadraditos es hasta 21? 0,4 hasta 21, ¿cuántos cuadraditos? Chiquitos. No, pues 10 ya sería 40, ¿no? 5, ¿no? 5 por 4, 20, ¿no es cierto? Entonces, no puede durar más de 5 cuadraditos el segmento P del R. Si dura más de 5 cuadraditos chiquitos, yo de por sí voy a ver, no, aquí hay un bloqueo. Ya después van a ver ustedes cuando es tipo 1, ¿no? Cuando se separa y todo es regular. Es un poco más de 0,21, pero todos son igualitos, ¿no? El tipo 2, aquí se separa más de 0,21, aquí está 25, aquí está 28, y no conduce uno. Después otra vez así, ¿no? No conduce, ¿qué quiero decir? Que no despolariza, ¿no? El tipo 2, el tipo 3 ya la aurícula late por su lado, el ventrículo late por su lado, ya no se puede medir, necesita marcapaso, ¿no? Y hacen unas bradicardias severas, ¿no? De 20, 30, ¿no? Porque no todas las despolarizaciones auriculares llegan a despolarizar el ventrículo.
¿ya? Pero más o menos para que tengan una idea. No estamos entrando en detalle, pero más o menos para que cuando lean no estén tan perdidos, ¿ya? Entonces les va a ser más fácil, digamos, entenderlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que ustedes tienen que leer también es cuándo es un electro normal. Para hablar de electros normales, primero repasen nuevamente, ¿no? La medida del voltaje, del tiempo en segundos, claro, cuánto debe medir el P, cuánto debe medir el QRS, cuánto debe medir el T, ¿no? Cuándo es ritmo sinusal, ¿no es cierto? La imagen en espejo, en D1 positivo, en ABR negativo, precedido de la P, precedido del complejo QRS. ¿Me estás grabando? Doctora. ¿Me estás grabando? Ah, esta partecita de Entonces ustedes tienen que ver eso, ¿ya? O sea, es importante ver el ritmo sinusal o no sinusal. Chicas, un favor, cuando lo vean a frecuencia, la frecuencia cardíaca del electrocardiograma. ¿Cómo es la frecuencia cardíaca del electrocardiograma? ¿Ya? En un paciente con ritmo sinusal y en un paciente con arritmia, que es diferente la forma de medir. ¿Cómo es el eje? ¿Qué formas de medir el eje tienes? ¿Ya? Eso van a estudiar para la siguiente clase, de tal manera que en la siguiente clase nosotros vamos a saber leer un electro normal. Ya les he dado unas pautas gruesas para que se ubiquen, ¿no es cierto? Que va a ser más fácil.